de fibrilas, ¿sí? O sea que donde nosotros sacamos la lignina podemos meter agua y entonces la fibra se va a hinchar porque va a introducir agua entre las fibrilas de celulosa. Entonces, ¿cuáles son los efectos del refino? Bueno, esos efectos hacen que la fibra colapse, ¿sí? O sea, se achate y entonces se vuelve como una cinta, con lo cual aumenta la superficie de contacto entre las fibras y por eso puede aumentar la unión entre las fibras, ¿sí? Entonces, si miran aquí, tenemos 4 tipos de papel hechos con fibras cada vez más refinadas y fíjense cómo van colapsando y se van acintando y se van llenando de fibrilas y se va disminuyendo el volumen de espacio entre las fibras y se va densificando la hoja, desaparecen los huecos y queda como una cosa, una masa, ¿sí? De fibras con finos sólida, cada vez más sólida. Esto lo que hace es aumentar la resistencia porque adhiere las fibras entre ellas y entonces eso produce ese aumento de resistencia. Bien, lo primero que vamos a encontrar en la fábrica va a ser lo que se llama el circuito de cabeza de máquina. El circuito de cabeza de máquina va a tener elementos que van a estar antes de la cabeza de máquina, como lo dice su nombre, o sea, antes de entrar a la máquina de papel, efectivamente. Entonces, los elementos que vemos acá son los elementos que vamos a encontrar antes de la máquina. Bueno, todo comienza con el elemento que dice proporcionador de stock, que es una caja, un recipiente donde se hace la mezcla de pulpas, de diferentes aditivos, etcétera. Fíjense que acá arriba está diciendo que estamos mezclando una pulpa de conífera, una pulpa de latifoliada, con cargas minerales, con aditivos y otros materiales. Ahí se hace la mezcla. Después eso va a un recipiente, que es el recipiente de máquina, que es el que sirve de pulmón, o sea que va a almacenar una gran cantidad de empaste para que la máquina nunca deje de tener, digamos, esa mezcla de pulpas para fabricar el papel. Entonces, vemos que del recipiente de máquina va a lo que se llama la caja de nivel, que es el staff box, que lo que hace es mantener, si se fijan, tiene como un rebalse para mantener constante una altura, ¿sí? Antes de la entrada a la bomba fan, que es lo que tiene abajo. Bien, ese círculo está representando una bomba, que es una bomba impulsora del empaste hacia la cabeza de máquina. Entonces, decimos que es una caja de nivel porque fíjense que tiene un rebalse de tal manera de que la altura sobre la bomba siempre es constante. El rebalse vuelve al recipiente de máquina y también hay otro elemento importante y es un sensor de consistencia que se regula la consistencia con agua de dilución para mantener la consistencia constante. Entonces, una vez que tengo esa caja de nivel con la consistencia constante, me está manteniendo el nivel de entrada a la bomba fan, que es una bomba centrífuga que me alimenta, me impulsa, me va a impulsar al empaste y va a soportar toda la pérdida de carga que producen todos los elementos que van a estar antes de la cabeza de máquina. En este caso tenemos dos bombas fan, una primaria y una secundaria, pero a veces hay solo una. Bien, entonces a la salida de la bomba fan vemos que tenemos el sistema de depuración, ¿sí? El sistema de depuración que va a estar formado por depuradores ciclónicos, que son baterías, como ven ahí hay varios depuradores y varias baterías, y lo que sale como aceptado de la primera batería de depuración va a un desaereador
a la segunda bomba fan y a un depurador presurizado, y el rechazo de los hidrociclones pasan a la otra batería de hidrociclones y ese rechazo pasa a la última batería de hidrociclones, de tal manera que se va depurando una vez y otra vez y otra vez. Entonces los aceptados van pasando en cascada hacia los depuradores anteriores y los rechazos se van redepurando hasta que el rechazo del último es lo único que se tira. Entonces, las impurezas no deben llegar a la máquina de papel y por lo tanto tenemos este sistema de depuración y limpieza que tiene que ser eficiente. ¿Para qué? Para que no llegue nada a la máquina de papel. ¿Por qué? Porque si me llega una astilla, un trozo de plástico, algo, a la hoja me va a producir una concentración de tensiones en ese lugar, me puede romper la hoja, o bien va a quedar como una suciedad, una impureza y va a bajar la calidad de la hoja, ¿sí? Entonces, como dijimos, tenemos dos sistemas, un sistema que es separador por tamaño, que son los tamices, que tienen una separación por malla, y el otro sistema que es el separador por densidad, que son los hidrociclones. Ahí tenemos un ejemplo de un depurador presurizado, vemos que es como un canasto, donde tiene el tamiz, que pueden ser orificios, ranuras, entonces entra la alimentación, que es lo verde, y por movimiento centrífugo, por fuerza centrífuga sale hacia el exterior del tamiz, entonces va a quedar el rechazo queda en la parte interior y el aceptado, que es lo que pasó por la ranura, que es la fibra, va a pasar y va a salir como aceptado, ¿sí? Entonces vemos que el rechazo está saliendo por la parte superior, que es lo rojo, y el aceptado, que es lo que pasó por las ranuras, sale por ese tubo lateral y es la corriente naranja. En las fábricas en general hay 1 o 2 tamices, pero hay muchos hidrociclones. Ven que son baterías de hidrociclones. ¿Por qué? Porque tienen baja eficiencia, o sea, son chicos y son alimentados, cada batería es alimentada en paralelo, o sea, entra lo que hay que depurar simultáneamente a todos los hidrociclones de la primera batería, y el rechazo se junta en la parte inferior y el aceptado sale por la parte superior del hidrociclón, ¿sí? Entonces ahí vimos que se juntan todos los rechazos de uno y se van a depurar al segundo, porque como son de baja eficiencia queda mucha fibra buena mezclado con el rechazo y entonces es necesario redepurarla para no perder nada de fibra. Bien, dijimos que también agregamos aditivos a el empaste, y dentro de estos aditivos tenemos dos tipos, lo que llamamos aditivos funcionales y aditivos auxiliares del proceso. Dentro de los aditivos funcionales, justamente su función es mejorar o incrementar una propiedad del papel. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, agentes de encolado, como puede ser colofonia o alúmina, es un sistema, o puede ser AKD y ASA, que controlan la penetración de líquidos, o sea, le dan resistencia a la humedad al papel. Tenemos agentes de resistencia en seco, como almidones, gomas, poliaminas, acrilamida, que mejoran la resistencia en seco, o sea, la explosión, tracción, arrancamiento, rigidez de la hoja. Agentes de resistencia en húmedo, como resinas urea-formaldehído, bueno, esas van a aumentar la resistencia en húmedo, sobre todo se utilizan en calidades de tissue, ¿sí?, de toallas, y también se usan a veces en embalajes, cuando el embalaje va a usarse en frigoríficos, ¿sí?, o va a tener mucho contacto con humedad. También materias colorantes, como colorantes y pigmentos que le imparten un color. Cargas minerales como caolín, carbonato de calcio, talco, dióxido de titanio,
que van a mejorar sobre todo la opacidad, la blancura y mejorar la impresión. Auxiliares de retención, que mejoran la retención de finos y cargas, y también blanqueadores ópticos que mejoran la blancura aparente.